Hola, buenas noches. Esto es Opinión Federal. Hoy voy a ser muy breve en honor a mis invitados con quien realmente tengo muchas ganas de hablar. Son una mesa de colegas que nos ha impuesto la producción. Creo inteligentemente porque en este tiempo preelectoral no es frecuente que de los medios, al menos de los medios hegemónicos y los grandes medios, se escuche la verdad real o lo que más se parece a la verdad real de lo que nos ocurre día a día a los argentinos. No se cuenta, por ejemplo, que al 80% de los jubilados en este último periodo se los ha dejado bajo la línea de la indigencia, porque para no ser indigente se necesita, según el INDEX, 14.350 pesos y el 80% de los jubilados gana 11.000 o menos. Podríamos así extendernos diciendo de que 43 pymes se cierran por día, que 1.000 trabajadores pierden sus empleos, que tenemos 4 millones de nuevos desempleados. Pero bueno, eso vamos a estar conversando con los colegas, quienes seguramente, incluso con muchos más datos que lo que podamos tener nosotros, nos pueda ilustrar a usted, al televidente que nos sigue semana tras semana. Vamos a ir entonces a una pequeña pausa y voy a presentar a los colegas. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, presento a mis invitados entonces, los colegas Juan Cruz Castiñera, ¿cómo te va? Muchas gracias. Gracias, Oscar, por esta invitación. El José Antonio Fernández Llorente. Antonio. Sí, Antonio. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien, gracias. Oscar, gracias por invitarme. Pablo Buinacur, ¿cómo te va? Muchas gracias. Gracias. El doctor González del Río, un colega periodista parlamentario de usted, ¿no? ¿Cómo estás? Y Muy bien. bueno, Juan Carlos de Puma Rodríguez, un periodista y amigo de... ¿Cómo te va, Oscar? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Bien, bueno, decía en mi corta editorial de que, bueno, la idea es que nos juntemos entre los colegas y conversar un poco de esta realidad que ya no sé si nos sorprende día a día, pero que sí nos castiga a la mayoría de los argentinos. Una realidad invisibilizada, como decías vos, por los grandes medios, ¿no? Realmente es llamativo, porque parte del trabajo nuestro es visibilizar la realidad, ¿no? Y está muy invisibilizado el tema de los jubilados, coincido con vos. A otros cobran 8.700 pesos, que es una vergüenza. Sí. El laburante, el salario promedio son 18.000 pesos, 20.000, tampoco alcanza para llegar a fin de mes. Sí. Y la situación de las pymes que es realmente muy grave y no son escuchados los empresarios pymes cuando emplean o empleaban al 70% de la población activa, ¿no? Que realmente, o de empleo formal, ¿no? Y realmente es llamativo, realmente, ¿no? Ahora, hay que ver si se modifica algo a partir de algunas medidas económicas que mejoren la calidad del empleo, de las jubilaciones y de generación de puestos de trabajo. Creo que ahí ahora, está. eso a tu criterio, siguiendo este mismo modelo de gobierno, ¿es posible o habrá que esperar un resultado electoral después? Yo por mi edad viví la época de Martínez de Oz. Sí, yo también. Y me acuerdo del ejemplo de la silla rota. Sí. ¿No? Y siempre se dio que con políticas de este tipo, de neoliberales, dicen ahora, nunca se fomentó el empleo, todo lo contrario. Empiezan a venir los capitales golondrinas, que son los timberos, timbean, una tasa de interés hoy del 69%. Entonces, ¿qué te conviene más? ¿Producir o ponerla en la renta financiera? Acordate, en la época de Martínez de Oz era igual, sí, exactamente igual. Y nos olvidamos de Kiger Bacena, que por él se produjo el cordobazo. Claro. ¿No? Este tipo de políticas siempre te llevan a la destrucción del empleo. Y la destrucción del empleo realmente es llevar a la marginalidad a millones de personas. Y realmente no está bueno. Ahora, si va a cambiar esto, no sé. Pablo, y de alguna manera, a ver, uno dice que las cosas, es como un Boca River que hay, los medios sobre todo. Sí. Cuando vos ves que de un lado
dicen tenemos que ver esto y del otro lado dicen tenemos que ver lo otro. ¿Están así? Vos que estás en un canal tan importante, tan Mira, los prestigioso. talibanes nunca fueron buenos. Yo trabajo con gente que es muy talibán y enfrente hay gente que es muy talibán. Claro. Yo soy de Racing, el Boca River para mí no está bueno. Te iba a decir Racing, pues yo también soy de Yo Racing. sí de pero, Racing. Yo también. Bueno, somos mayoría. Somos varios. Para mí no está bueno el Boca River, nunca fue bueno. También pasó en la época de Menem, que yo trabajaba en el grupo Clarín y éramos River y Boca era otro. Sí. Ahora yo trabajo en Boca o River, no sé, pero digamos, tampoco nadie está en el medio, porque eso es mentira. Lo que hay que hacer es, para mí, desde la subjetividad de cada uno, tratar de ser lo más imparcial posible. Ahora hay determinadas cosas que si no te indignan es que sos de otro planeta, o tenés un corazón de hielo. O sea, ver un jubilado revolviendo la basura y te parte el alma. Sí, aparte el nivel de gente que se ha incrementado en situación de calle es espantoso. La ciudad de Buenos Aires Sí. tiene 94.000 Sí. nuevos pobres. No, pero además te digo, en barrios como Recoleta, que no se veía, que no era frecuente ver, ahora hay incluso Mira. en la entrada de los shopping viviendo... Mira, el canal viviendo queda gente. en Chacarita, Villa Crespo, ¿no? Olleros y Álvarez Tomás. Al lado, o sea, tenés el canal, al lado hay un edificio que está vacío y tenés ahí más o menos 8 personas. Pero una familia completa, con un perro. Es algo llamativo. Nosotros llamamos a la ciudad de Buenos Aires con la mejor onda, ¿eh? No Claro. para que lo saquen. Claro, claro. Mira, esta gente hacía un frío, pero tremendo. Mira, no se quieren ir. Y después entendimos por qué no se quieren ir, porque los separan. Claro. Que el perro no puede estar, que uno lo entiende, que es lógico, ¿no? Claro. Otro parece que le gusta tomar y dijeron, mira, no podés tomar acá y no quiso ir. Entonces, habría que, no te digo el que tome, ¿no? Pero hay una manera de albergar a la familia, Claro. ¿no? Pero eso es una solución transitoria. La de fondo es otra, es bueno, ver la manera de incluir, Claro, faltan políticas de Estado, sin ninguna de duda. inclusión Claro, social, claro, ¿no? Me parece que lógicamente. esta es la clave, porque sin inclusión social, no te digo la prebenda de dar prebendas. Claro, soltar todo, digamos. No sirve. La gratuidad no sirve, tampoco no, beneficia no a nadie. sirve, Sí. no sirve. Pero ver la manera de generar empleo y después ver la manera de reeducar a un montón de maleducados que están fuera del sistema. Claro. Porque, y maleducado lo digo en el buen sentido de la palabra, Sí, ¿no? sí, Por sí, falta sí. de instrucción, ¿no? Mal formados, Mal digamos. formados, Sí, si sí, querés. sí. ¿No? Ver la manera de reeducarlos para reincluirlos en un sistema que los excluyó. Pero, ojo, no es de patrimonio de este gobierno, ¿eh? Viene hace muchos años. Tampoco hay que ser injusto y decir Macri lo hizo, porque no. Viene hace muchos años, hace muchísimos años. La diferencia es que ahora se terminó el derrame. Vos te das cuenta, me paso, vivo en Pilar, por ejemplo, y mis vecinos cortan el pasto ellos. Porque clase media y dicen, mira, la verdad no puedo gastarme 2 lucas en un jardinero. Con 8 lucas que vienen de luz, 10.000 de gas, no lo puedo hacer. Eso, además, ese incremento desmedido de los servicios públicos es una locura. O sea, Pero aparte hay una gran mentira en el medio, porque las grandes potencias del mundo subsidian la energía de las empresas. lógicamente. Pero eso lógicamente. esa es la gran mentira que se ha dicho. Se subsidia, ¿para qué? Para que contraten personal y al mismo tiempo que produzcan. Porque si vos tenés una tarifa de gas de una empresa pyme, el otro día estuvo en el canal, le llegaron $32.000 de boca de pozo y 1,5 millones de distribución. No lo puedo pagar, me dijo. Ah, De gas, ¿eh? Imposible. es imposible. De es gas. imposible. Imposible. Es imposible pagar. Sí, realmente lo que dice Antonio es realmente conmovedor. Lo que más llama la atención es el negacionismo puesto de parte de quienes hoy son gobierno. Eso es muy llamativo y entonces cuando nosotros asistimos a semejante barbaridad de hacernos creer que está todo perfecto y que pareciera que tenemos un fenomenal horizonte, que los sueños están muy cerca de alcanzar, realmente es muy conmovedor. Claro, eso contrasta con la realidad que creo que ya hasta los sueños le han sacado a gran Sin parte de duda, las familias. sin y duda. Por eso, fundamentalmente a los trabajadores. a mí me llama la atención que todavía no haya más violencia en la sociedad, porque digo, ese discurso tiene un rasgo. El otro día lo charlaba con un grupo de psicólogos, tiene un grado de perversión que no todos pueden aceptarlo. Absorber, sí.
Me parece un tema que degrada el diálogo. Cuando un interlocutor de pronto no respeta los mínimos códigos del diálogo, eso está roto. Entonces, tenemos una ruptura de lo que fue la promesa electoral por un lado, pero además quien intenta comunicarse directamente con mentiras me parece que está rompiendo algo más que el contrato que estableció con el votante. Ahora la pregunta es esta, lo que dice Manuel es verdad, lo que refiere José Antonio también con esa frescura siempre que se le conoce. El nombre José. Por eso, bueno, es bueno. Pero, te regalaron, algo te regalaron, un nombre ya te regalamos. Pero Pablo, que es una persona de mucha experiencia, porque estaba en parlamentario, ha estado como productor en A Dos Voces, es un amigo de muchos años, es preguntarle, ¿y el Congreso está dormido? ¿El Congreso no funciona? ¿Qué pasa? A mí me parece que el Congreso es un reflejo de la sociedad y lo que me parece que hoy no hay en la sociedad, y lo marcan todas las encuestas, es ganas de entenderse. El Congreso es un lugar donde la gente, los representantes deberían ir para ponerse de acuerdo en algo. Claro. Hoy la sociedad no estaría con ganas de ponerse de acuerdo en nada. O sea, vemos un escenario polarizado con dos visiones, acertadas, no acertadas, de acuerdo, no de acuerdo, y que no están intentando ponerse de acuerdo en lo que debería ser un programa de gobierno, un modelo de país. Frente a ese escenario, el Congreso lo que simplemente hace es reflejar eso que se ve en la sociedad. Lo que sí, por lo menos me parece que hay que marcar una disidencia, es que la clase dirigente debería ponerse por encima de esas diferencias y ver dónde tenemos una mirada en común. Porque si no vamos a seguir, ahora van a venir 4 años de este gobierno, del gobierno o del otro, que van a plantear seguir con este modelo o ir hacia un modelo totalmente diferente, y después en 4 años vamos a volver otra vez a que es un modelo o el otro modelo. Deberíamos encontrar un punto de apoyo y un punto de equilibrio. Ahora, ese No punto veo de voluntad equilibrio, política en la clase dirigente. Ese punto de equilibrio, ¿por dónde pasaría? En un estado desquiciado como el que tenemos, digamos. A mi criterio lo que hay que plantear es cuál es el modelo de desarrollo que queremos para este país. Está claro que el modelo pendular no funcionó en los últimos 30, 35 años o más. Con lo cual me parece que tenés que encontrar un modelo donde haya un Estado que esté promoviendo el desarrollo económico con una intervención en la economía ordenada, sin que sea a los golpes. Y me parece que por ese andarivel podemos encontrar un camino de encuentro. Lo que vemos es hoy que tenemos un momento donde los dos máximos líderes políticos que tiene este país, que son Cristina y Macri, están planteando dos modelos absolutamente antagónicos, y hay que ver si por los carriles del medio de cada uno de esos espacios se logra un punto de entendimiento. Yo lo veo a Pichetto y lo veo a Alberto Fernández y pienso, estos dos tipos tienen mucho más en común entre ellos que hasta con sus propios líderes políticos. Bueno, habrá que ver si se encuentra ese espacio. Me parece que la sociedad argentina está polarizada y la sociedad internacional está polarizada. No vamos a pensar que es un fenómeno solamente nuestro. Es un fenómeno internacional que hay que ver para dónde dispara, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, tiene que ver con el escepticismo que tiene la gente hacia la política. Es un momento complicado. ¿Cuál es tu criterio, Juan Cruz? Sí, la verdad coincido con todos ustedes, es una realidad muy preocupante, no solo de nuestro país, sino que hay que tener en cuenta la realidad regional. Hace pocos días encarcelaron al expresidente peruano Toledo en Estados Unidos. En Perú hay 2 expresidentes presos, uno que se suicidó, Alan García, que estaba sospechado de corrupción. Yo hablo de Perú porque viví muchos años ahí. En Brasil también la crisis política llevó a 2 expresidentes a la cárcel, como Dilma Rousseff y Lula da Silva. Eso por el caso Odebrecht. Claro. Sí, pero es una crisis global, por eso la salida tendría que ser regional, por eso es muy importante. Ahora, Perú es un ejemplo, porque evidentemente Alejandro Toledo fue un presidente que estuvo muchos años, Pedro Pablo Kuczynski, que está... vos ves como que ese modelo, porque vos decís regional, sí, pero... Sí, digamos, la salida tiene que ser claro, regional, porque la crisis es global y prácticamente de América Latina. Tiene que haber desarrollos
en el tema económico, en el tema de cooperación, en el tema migratorio, en el tema de la marina mercante. Acá tuvimos la tercera marina mercante del mundo en la época del general Perón, y hoy 2 países mediterráneos como Bolivia y Paraguay tienen más potencial marítimo que el nuestro, así que es muy importante ver que tenemos similares problemas y la solución tendría que ser mancomunada. Claro, en el caso puntualmente de la marina mercante se da por los altos costos impositivos que tiene nuestro país. Sí. Yo tuve oportunidad de conversar con gente del gremio de la Marina. Sí, el capitán Julio González Infran, que es un gran defensor de nuestra marina mercante. Y tenemos una ley de reactivación de la marina mercante que lo impulsó el gobierno y después lo terminó vetando. Así es. Así que yo no sé si están en este estado de cosas, si será tan fácil o tan posible que se llegue a un entendimiento regional. No sé, yo ahora creo que deberíamos empezar por nosotros. No sé cuál es tu criterio. A ver, la Argentina tiene un gran defecto de todo tipo que asume fundacional. Nosotros empezamos la interna política con saavedristas y morenistas. Ahí empezó la interna y nunca terminó. Después acordate de conservadores, anticonservadores, unitarios y federales. Lo que dice grieta hoy en la Argentina viene de 1810. Claro. Hay que recordarlo porque es fundamental, porque la Argentina siempre quiso ser fundacional. Históricamente, el que asume en la Argentina quiere fundar. Así lo hicieron los conservadores, después vino Hipólito Yrigoyen, fundó, si querés, el Estado argentino más republicano. Vino Perón, lo derrocaron a Perón, antes golpeaban la puerta del partido militar, ahora el partido judicial. Si Argentina no se pone de acuerdo y no convoca una gran concertación de verdad, y se fija en política de Estado de acá 20 años, una es la que dice el colega con mucho criterio, una política de pesca. ¿Cómo puede ser que tengamos un solo barco pesquero o los barcos pesqueros nuestros de Mar del Plata y miden creo que 26 metros de eslora? Es un disparate. Acá vienen con buques factorías. ¿Cómo puede ser que Chubut tenga una ley que te impide a vos pescar y tener una factoría en el mar y llevarte la plata o llevarte el pescado afuera? Obviamente con convenios internacionales, con contratos. Vos sos abogado, el tema de la Cámara de Comercio de París. Te fijas un contrato internacional, lo puedes hacer perfectamente bien en Argentina también. O sea, hay mecanismos para no ser fundacionales y sentarse y fijar políticas de Estado reales, industriales, por ejemplo, de telecomunicaciones. Una política real de telecomunicaciones. Que en Argentina es el único país del planeta que tiene un medio que tiene el 4P. No existe. Todo es triple play. Vos no podés tener telefonía celular, internet, televisión por cable. No existe. Claro. En el mundo no existe porque la ley de defensa de la competencia te lo impide. Claro, no existe en el mundo. Entonces, acá fomentamos siempre los monopolios. Sí. ¿Cómo puede ser que la tasa esté 69%? Hay que hacer una política de Estado. ¿Cómo puede ser que hoy un crédito a tasa LIBOR está al 1,25%? Acá 69%, cambiás un cheque 110%. O sea, es para fundir la pyme. Ahora, ¿quién gana guita? Los mismos vivos de siempre. Y digamos la tarjeta de crédito. Pero siempre ganan plata los mismos vivos. Claro. Siempre, históricamente en la Argentina. Bueno, pero ahí hay un tema, que es el tema de las plataformas de los partidos políticos que van a jugar ahora, que nadie las conoce. A ver, se pusieron de acuerdo en algo, en el Fondo Monetario Internacional, que estuvo con todos los candidatos. 3 reformas estructurales te piden y vamos a ver si ese compromiso se va a cumplir. Entonces, por eso la pregunta sería, ¿se cumplirán esas 3 reformas que quiere hacer? Si vos no te pones de acuerdo, como yo coincido con el colega, ¿no? Si vos no te pones de acuerdo y no fijas políticas de Estado de acá 30 años, nacionales, regionales, claro, y siempre es lo mismo. Lo que pasa es que, a ver, yo también coincido con esto, lo estoy postulando, tiene que haber acuerdos. Ahora, cuando uno mira lo que se llama Realpolitik, uno piensa, ¿cuál es el incentivo que tienen los partidos políticos para ponerse de acuerdo? Ninguno. Y ahí es lo que me preocupa, ¿no? Digamos, porque uno piensa, si uno mira del 83 para acá, cada vez que un partido político trató de ponerse de acuerdo con un oficialismo, un partido político opositor, terminó quebrado, perdiendo. Pensamos, Cafiero en el 83 trató de dialogar con Alfonsín, terminó perdiendo con Menem. Alfonsín negoció con Menem para un pacto democrático, como fue la reforma de la Constitución, terminó perdiendo. Su partido terminó muy mal, finalmente terminó aliado al Frepaso y con un presidente de otra línea interna del partido. Uno piensa lo que pasó con Massa, lo que pasó con Pichetto, lo que pasó con Schiaretti, terminaron fundidos porque pareciera que la dinámica de la polarización se morfa todo. Entonces,
a mí me preocupa, por Sí, supuesto, por lo digo desde supuesto. un punto de vista crítico. Sí, ¿no? También Pero es cierto... ahora, ¿cómo se sale de eso? No tengo la menor idea, ¿no? Es cierto que si no los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, empresariales, no trabajan sobre algunos puntos fundamentales, por ejemplo, hambre cero. ¿Quién estaría en contra de una política de hambre cero? ¿Cómo Cuando llegamos a sabemos... Claro, es la pregunta. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Cuando Porque sabemos que hay... Pensando en la buena voluntad. Hambre cero, no es ese eslogan aberrante que es decir pobreza cero. Porque Claro, eso claro, no porque es... eso es un imposible directamente. Absolutamente. Sí, sí, sí. Ni siquiera en Dinamarca, Claro. Noruega, han logrado pobreza cero. Sí se puede lograr hambre cero. Ahora, Nosotros, por ejemplo, hace muy pocos días hemos asistido a una controversia muy seria porque Juan Carr y el presidente del club River Plate abren las puertas de la institución de Núñez y alojan por una noche a los indigentes que están en la calle. Digo, si ese tema, que es mínimo, crea tanto revuelo, entonces vemos que hay una necesidad que está bien palpable y las controversias de los dirigentes. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que a corto tiempo, si nosotros no abordamos estos temas, seguramente tendremos otro 2002 donde se van todos. A eso me iba a referir. O sea, en este estado de cosas, esa hipótesis del hambre cero, que ojo, yo coincido también, es fundamental. Es fundamental, pero se lo ve como a la distancia, justamente porque hay otros elementos básicos. Porque los dirigentes no claro, deben sufrir hambre, claro, pero nosotros lo vemos en la calle, claro, y la ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un dormitorio a cielo abierto. Sí, es decir, esa barbaridad que hoy... Ahora, si no hay una política de Estado, de alguien que direccione, que diga, bueno, sacamos los indigentes de la calle, creamos puestos de trabajo, bajamos las tasas de interés, o sea, todo eso viene... Sin duda, y entonces es muy sin difícil, duda, porque entiendo, ponerse de acuerdo en un la en un cantidad paquete de ganancias, como decía Antonio, que tienen las entidades financieras, donde el cambiar un cheque significa el 110% anual. 120, depende. Sí. Claro, depende. Es realmente terrible, porque qué negocio productivo, qué empresa puede subsistir. Y te digo algo peor todavía. La mayoría de las empresas, las pymes, son proveedoras de grandes cadenas. Ellos fabrican, tienen para los 30 días, todo. Y está ya establecido de hace años Sí, sí. que les pagan, y más en inflación, con cheques a 90, 120 y 180 días. Con una tasa como esta, te pagan a 180 días. Te Ponerle destruyen todo a los que vos les proveíste, no tenés manera de enfrentar el pago de sueldos. Y vos tenés que cambiar un cheque, si es a 120 días, estamos hablando que estás cambiando al 40%, con un descuento del 40%. O sea, pensá que la entidad que te lo descuenta ganó el 40% solamente porque tiene espalda. Absolutamente. Entonces es todo un gran disparate. Ahora, esos temas no se discuten. No se discuten. Pues en Argentina dice, está rota la cadena de pago. Ahora, ¿sabés por qué está rota? Claro, Porque esa es la al pequeño le pagan a 120 días. Al productor lechero, que le vende a una gran empresa de leche, le pagan a 90 días. A 90 días. A propósito y de quiebran eso, todos. Claro, vos viste, es el número alarmante de tambos que se han cerrado en Santa Fe, en Córdoba. Vamos a conversar, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a tratar el tema porque lo venimos siguiendo desde hace algún tiempo. Terrible. Vamos entonces a una pausa. Bien, continuamos entonces. Estábamos charlando justamente de esta alarmante situación de los tambos cerrados, o sea... Pero es algo tremendo. La vez pasada pusimos un video nosotros que entraba unas vacas volando argentino al matadero, ¿no? A Liniers. Y se escuchaba a los gauchos. Eso es criminal, sí. Decían, esto es criminal. Sí. Se pierden generaciones de genética. Generaciones y generaciones. Claro. La pérdida, la vaca no es que después se va a vender, qué sé yo, ponerle 20 pesos del kilo, 40 pesos del kilo, pero que se pierde de genética. Sí. Es tremendo. Una vaca lechera da 30 litros de leche por día. Bueno, a veces uno, cuando va, por ejemplo,
por Navarro, La Cera, General Rodríguez, toda esa zona, y habla, inclusive con la gente del lugar, dice, ya está todo abandonado, me dice, cada vez peor. Terrible. Claro, Pues yo voy a decir la cuenca lechera, bueno, Claro, es otra incluso radiografía de se la ha situación. llegado a principios de año, cuando fue la inundación en la zona litoral, que la conozco y bastante, pequeños productores de lecheros mandaban sus vacas a las grandes estancias o a los grandes tambos, Sí, y les regalaban la leche con tal de que no se les muera las vacas. Claro. Entonces, pero esa gente se quedó 4 meses sin ingresos. Sí, O sea, sí. Perdieron todo, Todo. el campo quedó pelado, y ¿cómo lo rearman a eso? Bueno, por eso es la importancia del rol del Estado. Claro. El Estado francés no se le ocurriría, por más que no sea redituable inmediatamente el negocio, de no apoyar a los granjeros franceses. Es decir, y nosotros vemos de qué manera se destruyen las explotaciones. Ocurrió en su momento con los pollos, hoy es los tambos, pero pareciera que la Argentina tiene una actitud de destruir a aquellos que han sido pioneros, que generaron una industria magnífica. Sancor era una cooperativa que era modelo en el mundo y, bueno, malos negocios por un lado, pero por otro lado, las Sí, faltas, Sancor- Mastellón. sin duda. Hasta que Sí. llegaron los buenísimo. hijos, Por eso. Llegaron los Sí. hijos, lo Sí. que hizo el papá lo destruyeron. Sí, Sí. totalmente. Lo conozco bien el caso porque llegaron los nenes y salieron todos, antes usaba un auto común, autos importados, viajes a Europa. Los nenes siempre destruyen lo que hace el papá, eso es más viejo que el mundo. Pero el caso de Sancor es emblemático, la lechería es emblemática, pero hay un dato de economías regionales. Cuando asume Macri al poco tiempo, se va Expo Fruit. Verás que esa Expo Fruit es la que frisaba las peras y manzanas. Claro. Y Que se tenían cayó- el sellito en la... Exactamente. ¿Y qué se sí, cayó? sí. Se destruyó el Alto Valle, se destruyó. Porque lo apretaban desde el sindicato, lo apretaban desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional. Los tipos se fueron. Ahora, el Alto Valle se destruyó con la ley de Expo Fruit. La gran mayoría de los productores de manzanas y peras llevaban a Expo Fruit y lo que sobraba hacía el sidra. Y no hablemos de la Fue así. industria Sí, sí, sí. textil. Sí, la la industria industria textil. Sí. la destruyeron. Pero siempre es la primera que cae. Igual- Cuando asumió Martínez Dios, lo primero que cayó Sí. fue la industria textil. Bueno, yo tengo 61 años. En mi época compramos jeans en la galería que estaba sobre Corrientes, la Galería del Este, ¿te acordás? Del Este. Sí, Ahí estaban claro, los importados. sí. Después vino la época de los jeans normales importados. Sí, sí. Pero fíjate que en aquella época cerraron casi todas las fábricas textiles. Edu Sport Claro. y tantas otras más que fueron Sí, cerrando. sí, cerraron. sí. Fue lo Sí, primero que cierra. realmente. Es lo primero que cierra. Cuando viene un gobierno donde empieza a apostar a la timba, olvídate de los textiles que son los primeros que caen. Los primeros que caen. Sí, sí. Igual Claro, me llama y- mucho la atención, fíjense cómo estamos hablando de dos sectores que en algún punto son opuestos. Porque tenés el sector, en este caso lácteo, que debería ser líder en el Claro. sector argentino, la actividad argentina, y que no debería necesitar ningún tipo de intervención estatal, en realidad, para poder desarrollarse bien. Y otro sector que es el textil, que es todo lo contrario, Todo lo necesita contrario. la protección del Estado porque si no, no tiene forma de competir contra lo que le ingresa de China. Por eso siempre cae. Y fíjate cómo las dos cosas, tanto lo que naturalmente debería funcionar bien como aquel que que necesita protegerlo. la intervención, los dos están en los mismos problemas. Y fíjate cómo seguimos con el mismo problema. Un Estado, un gobierno, en este caso que cree que todos los problemas económicos se van a resolver cuando el Estado se abra de gambas, es decir, no intervenga. Y previamente otro gobierno que decía, bueno, voy a solucionar todos los problemas de la economía a los tiros. Entonces tenés los dos extremos y fíjate cómo ninguno funcionó, porque en definitiva seguimos pedaleando sobre los mismos problemas. Tiene que haber un Estado, insisto con esta idea, un Estado que esté pensando cuál es el desarrollo, pensando qué sectores tiene que apalancar para que no se caiga y qué sectores tiene que al revés, liberarle la cuerda para que puedan producir autónomamente. Pero por eso en política de Estado. Eso es política de Estado. Seguimos con la idea de este péndulo. Hay un camino del medio que es el que tiene que funcionar. Ahora, ¿por dónde pasa, según tu criterio, ese camino del medio? Ese camino del medio pasa por un Estado que pueda
pensar a futuro, pensar cuáles son esos sectores a los que no se pueden desarrollar autónomamente. Hay un caso muy interesante que se da en Chubut, que hay una agencia que se llama Agencia Comodoro Conocimiento, es una agencia de desarrollo, que ¿qué hace? Incentiva el desarrollo de algunos sectores productivos que el sector privado no puede, el sector privado nunca va a invertir. Entonces hace investigación, promueve la explotación incipiente de algunos sectores y trae privados para que con el aval del Estado y con el apoyo del Estado puedan hacer un pequeño desarrollo económico. Y una vez que el motor de esa actividad económica está desarrollándose, ahí se puede retirar el Estado y puede hacer que la actividad económica privada funcione autónomamente. Ahora, lo que no puede pretender el Estado es decir, yo no hago nada y que los privados vengan y hagan cualquier cosa, porque... ¿Qué es lo que lleva a la crisis actual? ¿Qué es lo que lleva a la crisis? Exactamente. Tenemos un Estado a ver, te pongo otro ausente. ejemplo. Sí. Macri dijo, vamos a sacarle las retenciones a la minería. Ok. Buenísimo, para ver si se desarrolla la minería, yo no tengo ningún problema con la minería. Ahora, en ningún momento sentó en la mesa a los actores de esa actividad para decirle, señores, ¿cuánta gente, yo les saco las retenciones, ¿cuánta gente van a contratar? ¿Cuánta gente van a contratar? Ese es el dato. Y ustedes saben muy bien, las promesas hay que cobrarlas en efectivo, Sí. ¿no? Entonces, ¿cuánta gente vas a cobrar? Contratar mañana, no Claro. dentro de 20 años cuando el viento sople bien. Bueno, ahí es donde falla. Claro, que es A mi justamente criterio. a lo que usted se refería, doctor, que es esa mentira, esa falacia permanente de que nos están vendiendo, de decir, bueno, sí, vamos a proteger tal sector, vamos a proteger, vamos a reactivar lo que no hicimos ahora, vamos a hacer ahora en 4 meses. Y sobre todo cuando se tomaron medidas sin prever las consecuencias. Claro. El hecho del aumento del valor de los alimentos Eso es en la escandaloso. Argentina. ¿Cómo puede ser que el pan en Buenos Aires esté más caro que en Nueva York, el kilo de pan? O que la leche esté más cara en Buenos Aires que en Nueva York. Es decir, eso es una aberración. ¿Por qué se levantaron las retenciones sin pensar que eso iba a significar un aumento explosivo de el costo de los alimentos en Buenos Aires, en la Argentina? Porque hablo de Buenos Aires y tal vez en Salta esté más caro que en Buenos Aires. En Entre porque Ríos, por transporte- dar un solo ejemplo, la leche que entra de Uruguay cuesta 2 pesos menos que la leche que se produce leche en que Entre se Ríos. produce. O sea, Buscar, hay una sí. cosa quizás más importante que defender la industria nacional, que de hecho es importante, es defender la vida desde la concepción. Veo que muy pocos candidatos hablan de eso, salvo 2 o 3 que lamentablemente quizás en la preferencia electoral no están en los primeros puestos. Así que es muy importante, y tú como abogado sabes que nuestra Constitución, reformada en el 94, garantiza el derecho a la vida desde la concepción. No es solamente un fundamento teológico y médico la defensa de la vida, sino constitucional. Así que es algo muy importante que el futuro presidente de este país garantice este derecho, el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Y lamentablemente a veces los medios de prensa no hablan de esto, o al contrario, hablan a favor de la despenalización del aborto y de la ideología de género. Mira, ¿Cuál es tu criterio? Mira, a ver, yo soy católico apostólico romano y estoy a favor de fijar una ley, no ir por todo, de fijar una ley que atienda los casos más terribles que tiene la Argentina. Yo tengo un muy amigo mío que es médico, ¿no? Yo te puedo contar las historias de mujeres que atienden en San Miguel que llegan con agujas de tejer en la vagina por haberse practicado un aborto. A ver, yo soy católico apostólico romano, te repito, ¿eh? Ahora, yo creo que el Estado debe ser laico. Tiene que ser laico, a mi juicio, ¿eh? Obviamente, acepto todas las opiniones. Pero hay que atender los casos más urgentes. Ahora, esos casos de emergencia, digamos, son... De los barrios más precarios. Sí, eso sin ninguna duda. Falta de educación, falta de cultura. Totalmente. Y a su vez, los casos de violaciones, etcétera, están contemplados Eso en sí, el Código Penal. está bien, pero las chicas como no saben, claro, entonces es ¿qué hacen? es falta de educación. Pero claro, en no definitiva, saben, sí. entonces ¿qué hacen? Prevención, Van a una no hay que curandera. reprimir Está bien, y pero matar a la pero ¿cómo, criatura pero por no ¿cómo saber? prevenís vos a una persona que es analfabeta? No tenés manera.
Vos sabés que hay un viejo estudio psicológico que dice que los pobres tienen mucho más sexo que los que tienen plata. Por una manera que tienen de divertirse. Tienen muchísimo más sexo. Ahora, ¿vos viste que hay educación sexual? ¿Vos ves algún aviso en televisión sobre educación es sexual? Más, hay una ley bien clara que es la ley de procreación responsable que nunca llegó a aplicarse en esencia. ¿Sí? Digo, y de eso han transcurrido más de 10 años. Entonces, es muy razonable las posiciones que tienen que ver con la fe, con una posición de defensa de la vida del tema de la vida en la concepción y demás. Pero también lo que uno no puede es no analizar la realidad. Es eso. Yo creo que se ha llegado a esta circunstancia, por un lado, porque hay un colectivo muy importante que habrá que ver qué razones hizo que saliera a la calle y que empezó a movilizar, y que es una parte importante de la población. Ahora, hay que tener también la suficiente autoridad desde el Estado como para, de alguna manera, equilibrar esa marea verde que la llaman ahora, sí, porque corremos el riesgo de bandearnos, de que pero se pase precisamente para, porque, digo, se pudo haber puesto el tema en estudio. Pero ¿qué es lo que primó? Una concepción, sí, vamos a usar este argumento para lograr quitar otros de la discusión. ¿Y qué significó eso? Que de pronto una sociedad que no estaba preparada tomó partido por una u otra posición. Ayer pasa lo mismo cuando desde el boletín oficial se crea el servicio... sí, esa colimba del siglo XXI. Una colimba media rara que es voluntaria, pero que además va a estar regida por una fuerza de seguridad que les va a proveer el uniforme, pero no armas. Una cosa muy extraña que además... Bueno... Digo, desde esa perspectiva creo que tenemos que ser muy serios. ¿Alguien se puso a estudiar seriamente ese tema o sirve hoy para quitar el tema de el hambre? En el 87 tuvimos la misma discusión con absolutamente. La ley de divorcio. Claro. Que salió la Virgen de Luján, de la Basílica de Luján, eso, con miles y miles de personas. Y lo que yo decía en aquel momento, que obviamente había posiciones diferentes, es pensar que la gente ve automáticamente a divorciarse. Era un disparate. Lo que hay que hacer en el caso del aborto, que es mucho más serio, que fue una discusión extemporánea para tapar temas, porque salió de la nada, para tapar, pero para tapar otro tema. Y por eso es peligroso. Es muy peligroso, peligrosísimo. Extemporánea discusión, se dividió la sociedad de una manera tremenda, hasta casi hubo golpe de puño, tremenda. Sí. Pero además fue extemporáneo el año pasado. Y más aún creo también en este tiempo es extemporáneo, absolutamente, porque nadie puede reflexionar con conocimientos ciertos. Dividieron la avenida de los congresos para que de un lado estuvieran los celestes y del otro lado los verdes. Es decir, un absurdo total en una sociedad que está partida. Con debates que no se escuchaban el uno al otro. Yo tengo debates que no se escuchaban. Digo, ¿por qué lo escuchás un poco a él a ver qué argumento tiene? Absolutamente. ¿Por qué no se escuchan? No. Lo que pasa es que es un tema tan delicado y se tiró sobre la mesa como si fuera, vamos a tomar un vaso de agua. Demasiada liviandad, por eso... Ahora, ¿no les parece a ustedes que, yo vengo observando hace algún tiempo a esta parte, que se está legislando mal, que la herramienta que nos debería proporcionar el Poder Legislativo están terminando todo en los estrados de los jueces? No quiero tomar partido por los legisladores, pero quiero decirles que hoy las únicas leyes que salen son las que impulsa el Poder Ejecutivo. Primero, porque no hay sesiones y por otro lado no se llama a sesiones ordinarias, sino que cualquier sesión es especial y sobre un tema puntual. Y como están en amplia... Bueno, hay una paridad, pero que siempre tiene mayoría del oficialismo. Eso prueba está con todas las leyes que salieron, desde la reforma previsional para aquí. Todo lo que le ha interesado al Ejecutivo es lo único que se trató en el Congreso. También porque hay
culpas de los legisladores que entran con la capito diminutio. ¿Por qué? Porque el hecho de que la sociedad tiene una observación muy especial sobre el poder legislativo, que es el más democrático de los poderes, pero que a su vez hay medios de comunicación que fogonean permanentemente en contra de la actividad de los legisladores. Eso no me cabe ninguna duda. ¿Por qué? Porque realmente si le diéramos el estatus que tiene el poder legislativo, debería trabajarse con mucho mayor seriedad. Y lo único que se está haciendo es permitir que si hay vagos, si hay personas que no les interesa y que llegan a la Cámara, esos estén cubiertos porque no hay actividad, claro, entonces no aparecen. Y eso se trasunta en la calidad de las leyes. O sea, porque vos ves que cada planteo de inconstitucionalidad, o sea, cada ley que sale es casi automático un planteo de inconstitucionalidad de algo. Bueno, pero eso tiene que ver también con que aquellos que pierden una votación automáticamente van a la justicia, digamos. Es como, politizan. Es la cuestión de no me gusta cómo salió el partido, entonces voy y lo judicializo, digamos. Eso también es un error. Y habla de la falta de acuerdos políticos, porque en realidad debería ser claro, aquel que gana una votación tiene que festejar y el otro tiene que acompañar y tratar de cambiarla cuando tenga la mayoría. La norma debe ser un instrumento, una herramienta útil para la sociedad. Vos no podés... La norma es una construcción política. Más allá de que debemos coincidir de que el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado con mayor crisis, entiendo, por todo lo que sabemos, pero no puede ser que cada norma que salga sea un instrumento al menos deficiente. Termina transformando al Poder Judicial en el árbitro, un legislador, de facto, ¿sí? Porque digo, desde esa perspectiva, cuando alguien va y judicializa la política, estos son actos políticos. Pasó con la inaplicable ley de medios. Durante 6 años estuvo permanentemente asistiendo a que se presentaba un amparo en Villa Tachito y salía el juez federal para neutralizar la aplicación. Bueno, es pero decir, porque, eso es una aberración. Pero me parece que también tenemos que poder pensar más allá de eso y pensar cuál es el origen de la judicialización de eso. Por supuesto que el Grupo Clarín nunca hubiera querido que ninguna ley de medios salga. Ahora, yo me pregunto, cuando se discutió la ley de medios, ¿había una forma de poder tener una ley de medios consensuada que pudiera abarcar al 80% de los legisladores? Ahora, había una forma, y preguntarte también, había una manera. ¿cuántos medios llamaron a sentarse y explicar? Yo escuché tanta estupidez como, por ejemplo, que una radio cooperativa debía tener el mismo esquema de trabajo que una radio AM de primer nivel en Capital Federal. Es imposible. Ordenar el espectro es imposible. Entonces, decían que era tan académica la ley, tan absurda, pero, a ver, que era inaplicable. Yo vuelvo a insistir con esta idea. Si vos pretendés ganar una ley, que en este caso puede ser la ley de medios, podemos pensar ejemplo, otras. sí, me gustó. Podemos pensar una que sea de este gobierno. Si vos pretendés ganarlo con el 51% de los votos, con la mitad más uno, es obvio que el resto, los que perdieron, que tuvieran el 49%, van a ir a la justicia. Pero tenés que tener leyes que salgan con el 75%. Y tampoco puede ser, Pablo, hacer una ley que sea contra alguien. Sin duda. Hiciste una ley contra Clarín. Bueno, claro. Al final perdiste y Clarín te sacó de la cancha. Ahora, este otro hace una ley a favor de Clarín. Entonces, hay que sentarse con los tipos que saben y trabajan, que conocen. Vos conocés de medios, yo conozco de medios, vos conocés de medios, todos conocemos de medios. Sentarse y bueno, muchachos, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo ordenás el espectro? Empecemos que es imposible. Porque vos tenés en Quilmes 15 FM, vas a Avellaneda tenés 14. La 98.4 de Quilmes es la misma 98.4 de La Matanza y se chocan. El espectro radiofónico decía, cuando estaban las AM solo con los megahertz, era 1 cada 40. Hoy tenés las 710, las 720, 730, 740, 750, 760. Es imposible. Entonces, ¿qué te hacen? Te ponen un transmisor de 100 kilowatts, entonces te empiezan a tapar. Te empiezan a tapar. Después tenés FM, entonces la más viva, te pone uno de 10 kilos, un transmisor de 10 kilowatts, y te empieza a tapar a las que son de su mismo dial.
Ahora, ¿cuántas son de su mismo dial? Mirá, en el conurbano solo debes tener 200. Las 97.5 son 200. Entonces no tenés manera de ordenarlo. Hoy en día salís vos con una camioneta, con una antena, y todo el vecindario te va a escuchar. Porque Bueno, tapás toda la frecuencia. Ahora, mirá esa ley, lo extemporánea que fue, que además, Totalmente. 5 años después, todos estamos escuchando radio por internet y ya no existe más eso. Totalmente de acuerdo. Digamos, voy a ponerle nombre y apellido. Cristina se encaprichó con esta ley para combatir al grupo y bueno, Sabatella. pero el pescado se pudre por la cabeza. Sí, no, como pero, decía el general. fueron todos. Digo, se encaprichó de ahí para abajo en lugar de pensar una ley. Y ahora, voy a disentir con vos de algo. Sí. Que fíjate cómo este gobierno dijo, ¿sabe qué? Ley de medios, chau, ley de medios. Le habilitó el cuádruple play a sí. todos. No, pero lo tiene solamente y uno. está bárbaro. Clarín se benefició. Está bien, no, pero digo, Clarín se benefició en el cortísimo plazo. Pero en el largo plazo, ¿no va a perder Clarín con esta liberalización absoluta que tuvo el mercado de medios? No, Porque ellos están un poquito nerviosos. Está un poquito nervioso, Clarín. ¿Sabés cuántos abonados tiene la empresa de cable del grupo? Mira, cuando yo trabajaba en Clarín, yo entré a Radio Mitre en el año 86. 87 entra por la ventana el grupo Clarín, prohibido por la ley de medios. Aparece un señor llamado Abel Malone y falleció. Abel entra y todo el mundo se reía, no sé, este no sabe nada. Nadie sabía quién era el señor radio, así le decíamos nosotros, que era Mañeto. No, había que hacer un informe todos los periodistas para el señor radio, que era Mañeto. Entra en el 87 ya el grupo, sin decir que era Clarín, había un testaferro, que era una agencia de publicidad. Echaron a 200 tipos. En el 89, el 10 de julio del 89, Abel Malone se sienta en Canal 13. 3 días después que asuma Menem. Y todavía no estaban privatizados los medios. Ese es el grupo Clarín. Y estaba prohibido tener radio, canal y diario. Prohibido. Y ya tenían radio, canal y diario. Cuando crean multicanal, cuando compran multicanal, ¿con qué se quedan? Torneos y competencias, que lo compra Clarín. ¿Con qué se queda? Con el fútbol. ¿Y qué crea? TSC. Televisión Satelital Codificada. Si vos no pagabas, no veía fútbol. No veía fútbol. Bueno, lo mismo pasa en Mar del Plata. Y después compra Néstor Kirchner, le firma la fusión de Cablevisión y Multicanal. Sí. Le firma la fusión, o sea, Kirchner fue parte de la ampliación de este grupo, que hoy en día tiene más o menos unos 7,5 millones de abonados, a un promedio de 2.000 pesos por mes. Saca la cuenta. Ahora, yo no creo que la construcción de discurso hoy... Vos pensás esto, hace un par de años todos nosotros los que hacíamos medios, yo estaba en algún momento en el grupo, en algún momento no, pero digo, todos construíamos nuestra agenda con la tapa de Clarín, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Sí, sí. Hoy, ¿quién construye su agenda con la tapa de Clarín? Pero hay otros medios. Hay otros medios. Claro que sí. Bueno, entonces digo, fíjate cómo se ha abierto contra la voluntad del Grupo Clarín, Sí, pero- se ha abierto el espectro y pero- contra la ley Pero y el grupo contra tiene todo. su portal de internet. Nadie dice que no Claro, tenga peso. yo Y creo el que día de mañana te cortan Fibertel, Claro. olvídate, no transmitís a nadie. A Eh, nadie transmitís, ¿eh? Por supuesto que tiene un peso importante, Importantísimo. corporativo. Pero en la construcción del discurso colectivo, para mí Clarín perdió la hegemonía que tenía Pero mirá lo que y le la pasó. perdió a manos Mirá de... lo que pasó a varios canales de cable, por del ejemplo. pluralismo, Pero ¿no? fíjate varios Sí, canales de cable, lo pero sacaron de también Cablevisión. porque- Lo sacaron. Claro. Sí, pero hoy tenemos más canales que antes. Sí, pero- Hoy tenemos La Nación, hoy tenemos Sí. A24, hoy tenemos Pero canales, C5N. claro. Pero Pero A24 canales que- estaba porque era la vieja CBN, C5N Sí, porque pero entró por la ventana. con otro poder de fuego. Pero entró por la ventana. CN23 también. Lo sacaron, Lo de la- sacaron, lo sacaron, sí. sacaron CN, lo sacaron muchos O sea, canales, el grupo sí. es que, Es imposible, mirá, claro. ¿sabes por qué se unificaron todos los canales? Porque García, Héctor Ricardo García, presentó en la década del 90 un recurso en la Corte. Y el recurso decía, ¿cómo puede ser que TN esté entre el 11 y el 13? Crónica está en el 61, el 26 estaba en el 64, Sí, ¿no? no. Entonces, ¿cómo puede ser? Después de varios años, ya estaba C5N en el canal 5, que había empezado con Cablevisión, y la Corte emite un fallo, entonces aparecen 2 Crónica, 3, 26, 4, todo así. TN obviamente se ubica entre el 11 y el 13 siempre. No importa, pero fíjate que hoy ese fallo de la Corte hace que en muchos cables venga el 12 el canal local, 3 TN, 4 América, 5 C5N, 6 tal.
A mí me parece bien porque eso es una competencia sana. Por supuesto. Claro, claro. Pero durante 10 años tuviste una competencia, Por yo supuesto. trabajaba en TN, una competencia completamente insana, Sí, sí, muy sí. insana. Cuando se pelea con Telefe, ¿qué hicieron? La red de noticias la sacaron de la grilla, la sacaron. Como, Y quebró. como corolario, bueno, se nos está yendo el tiempo, muy cortito. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo salimos de esta en 30 segundos cada uno? ¿No? El tema es quién va a ganar. Ese es el gran problema. Y acá hablamos de Independiente Racing, Boca River. Existen dos. Yo El coincido. gobierno. Yo coincido mucho con él en el sentido que hay que sentarse a hacer un gran acuerdo, por el medio está todo. Sí, sí, sí. Las dicotomías no sirven para nada. Boca River, no todo es así, la vida no es blanco y negro. Yo creo que coincido con él, que Un buscar gran una acuerdo. solución en el medio y llegar a un gran acuerdo y dejar de lado los egoísmos políticos, porque si no... Y lo que hay que tener en cuenta es, solo se sale con diálogo, y el diálogo es muy... el que diga que el diálogo es fácil, no es un No, no, no. quilombo el diálogo. O sea, es un quilombo ponerse de acuerdo entre dos personas que piensan absolutamente distintas. En algún momento hay que empezar a ver qué puede ceder cada uno para llegar a un camino común. Juan Cruz. Sí, realmente coincido plenamente con Juan Carlos. Hay una polarización que es muy difícil poder romperla. También, como decía el general Perón, la partidocracia termina en plutocracia y hoy en día hay buenos candidatos que no disponen de grandes sumas de dinero para poder estar en la pelea. Así que soluciones, encomendarse a Dios. 5 puntos fundamentales, me parece: hambre cero, tema educación, política laboral y sobre todo el tema del Poder Judicial, que no es justicia, es Poder Judicial. Totalmente. Ese es un tema que la verdad que nos quedó corto el tiempo, pero que es un tema que merece, creo, un programa completo. programa especial. Tu última reflexión, Puma. No, lo mismo, repito un poco lo que dije al principio, esta polarización se va a seguir manteniendo y creo y tomo las palabras de Pablo y también de Antonio. Hay que hacer un gran acuerdo social por el país para que la violencia no llegue a ningún lugar. Creo que eso es muy importante. Señores, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias. La verdad que fue una muy linda mesa y espero que la podamos repetir en breve. Cuando Les quieran. agradezco a todos que Gracias, hayan venido. Bueno, se Muchas nos fue el gracias. tiempo. Nos estaremos viendo la semana próxima, si Dios quiere. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud.